Vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Vamos a dar lectura los versículos 31 al 36. Del 30, hermanos. Y el 30 es el últimas palabras de Juan el Bautista, expresando de lo que ya no tenía el gozo de lo que el Señor estaba haciendo. Hemos visto en la semana pasada, aunque sus discípulos de Juan el Bautista estaban de alguna manera celosos o sentían envidia de alguna manera, podemos decir, ¿no? Porque el ministerio de Cristo estaba siendo más ampliamente anunciado y tenía muchos seguidores. Y tristemente podemos decir, ¿no? De alguna manera, el resultado de lo que creían sus discípulos de Juan el Bautista era triste, porque no debían, sino más bien debían haberse gozado, ¿no? De que el Cordero de Dios, y esa era su misión de Juan el Bautista, llevar a Cristo. Es la misma misión que nosotros tenemos de todas las personas, llevar a Cristo. Y eso es importante tener en cuenta. Por eso vamos a dar lectura, amados hermanos, desde el versículo 30, porque eso es lo que habla Juan el Bautista, y los demás versículos es una reflexión que hace Juan el apóstol. Dice la bendita palabra del Señor. Juan, capítulo 3, versículos 31 a 36. Dice la bendita palabra: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dividir en esta predicación, amados hermanos, esta porción del Evangelio de Juan en tres partes principales que vamos a detallar a lo largo de esta predicación. La primera parte que vamos a meditar, amados hermanos, que se enfoca en la prioridad del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, debido a ¿qué? A su origen divino. En la segunda parte vamos a ver lo que expresa la prioridad del testimonio de Jesucristo, pues estaba dotado con todo el poder divino. Y la tercera parte, amados hermanos, resalta el apóstol Juan las consecuencias de la aceptación o el rechazo al mensaje que da nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos entonces, hermanos, viendo el primer punto: la prioridad en el testimonio que tiene en las palabras de nuestro Señor Jesucristo debido a su origen divino. Por favor, leamos nuevamente los versículos 31 y 32, pero el 32 solamente en parte B. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Esto señala el apóstol Juan, hermanos. Y para entender el peso de estas palabras del apóstol Juan, debemos, una vez más, como lo hicimos en la enseñanza anterior, hermanos, debemos enfatizar la fama, la importancia que tiene Juan el Bautista, que tenía en medio del pueblo judío. El pueblo consideraba, recordemos, a Juan como un profeta. Ahora, ¿por qué es importante resaltar una vez más la fama de que tenía Juan el Bautista?
Porque el apóstol Juan, amados hermanos, va a hacer que va a ser un contraste entre el ministerio de Juan y con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace, amados hermanos, en este inicio de estos versículos que vamos a meditar. Eso es lo que hace Juan el apóstol en esta reflexión. Por eso es importante resaltar una vez más, como digo, la fama que tenía Juan el Bautista. Esa es la importancia que tenía. Ahora, que fuese considerado Juan el Bautista un profeta, hermanos, no es un aspecto menor, porque no debemos olvidar que el pueblo ya había vivido como 400 años sin tener un profeta en medio de ellos. No había profetas. Así que Juan el Bautista, llamarle profeta, señalarlo como un profeta, era mostrar la gran importancia de Juan el Bautista que tenía en medio de ese pueblo, hermanos. Ahora, dicha importancia en el pueblo que daba Juan el Bautista no era injustificada. Miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en cuanto a Juan el Bautista. Eso lo podemos ver, vayamos buscando por favor Lucas capítulo 7. Miremos ahí estas palabras que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista, y Él dice hablando del bautismo. Lucas capítulo 7, versículo 28. Dice, Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que, amados hermanos, Juan el Bautista era mayor que los profetas que Dios había dado a su pueblo. Recuerden que la labor de los profetas que era traer el mensaje de Dios al pueblo. Era traer el mensaje de Dios. Lo que quería que Dios conociera el pueblo era lo que quería Dios revelar al pueblo. Pero por más que fuese el más grande de los profetas de todos los tiempos, hermanos, mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que todos los profetas que nos dejaron los libros escritos que tenemos en el Antiguo Testamento, sus mensajes dependían del Espíritu Santo. Así como los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo y todos los profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento, todos dependían de la guía del Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo no les guiaba, pues no podían hablar en nombre del Señor. Tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. Y todos los profetas que hablaban de qué? De Cristo. Todos los profetas apuntaban a Cristo. Los mensajes de los profetas de todos los tiempos apuntaban a Cristo cada vez más en cuanto a la historia de la redención. Y a medida que se iba acercando la venida de Cristo, de Mesías, cada uno de estos profetas iban pues trayendo mayor luz, mayor revelación. Y eso es, amados hermanos, que nosotros también en el estudio que estamos teniendo en el Teología del Pacto vamos a ver. Después de la revelación del Evangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, a lo largo de la historia de la redención mediante los profetas, el Señor iba trayendo mayor luz en cuanto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que Juan el Bautista es el mayor de los profetas, porque él antecede ¿qué? A la llegada del Mesías. Es por eso que es el mayor de los profetas, porque su mensaje cada vez más era claro en anunciar a aquel que habría de venir y que el pueblo pues estaba anhelando, estaba esperando al Mesías. Y no solo eso, hermanos, Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías. Por eso que es el mayor, porque él era el precursor, era mayor que los. Juan 1:29. Juan 1:29.
Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso, amados hermanos, que Juan el Bautista era el mayor que los profetas, porque él es el que único que anunció ya la llegada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Mesías. He aquí el Cristo que estábamos esperando. Es el único profeta que anunció su llegada. Y ahora lo que era anunciado, pues estaba presente, ¿no? Todo lo que había sido anunciado por los profetas estaba presente. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba presente, ya se había encarnado y estaba comenzando su ministerio. Él era entonces la consumación de la revelación profética del Antiguo Testamento. Esto es importante señalar, amados hermanos, porque Juan el apóstol inicia en esta reflexión contrastando, como vuelvo a repetir, el mensaje de Juan el Bautista o el ministerio de Juan el Bautista, y diciendo que él pues es terrenal, y lo terrenal habla con ese aspecto, ¿no? Lo que es terrenal habla lo que es terrenal. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y esto es importante, no traía un mensaje como trayendo un mensaje de un tercero. Esto es importante. Nuestro Señor Jesucristo no traía un mensaje como trayendo un mensaje de un tercero. Los profetas, ¿de quién traían el mensaje? De Dios. El profeta era intermediario para llegar al pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no está trayendo un mensaje como de un tercero, como lo hacían los profetas, que traían el mensaje de Dios, lo que Dios quería que oyera su pueblo. Sino que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, traía un mensaje directo. Directo, pues Él era Dios, Dios mismo hecho carne, el Verbo encarnado. Ese es el contraste que hace Juan, el apóstol, el ministerio de Juan el Bautista, con el ministerio del Señor. Él era profeta, sí, traía el mensaje de Dios, sí, pero Cristo era Dios mismo trayendo el mensaje, lo que el pueblo tenía que escuchar. El Verbo encarnado que ahora presenta la revelación de Dios plenamente. Este punto ya hemos abordado, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el encuentro con Nicodemo. Recordemos en Juan capítulo 3, los versículos 11 al 14. Juan capítulo 3, versículo 11 al 14. El Señor Jesucristo ya había dicho: de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesucristo ya había expresado entonces ese mensaje que Él venía trayendo, porque Él había descendido ¿de dónde? Del cielo, hermanos, el único. En su mensaje era entonces el entendimiento de que Él era la consumación plena de las profecías, porque Él era aquel que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, aún lo que Juan el Bautista estaba haciendo, presentando. Ahora, detengamos por un momento y enfaticemos, hermanos, lo siguiente: el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el mayor testimonio que el hombre puede recibir, pues Él es Dios mismo en persona hablando la verdad, hermanos. Por eso Juan el apóstol comienza a expresar en esta reflexión, volviendo a leer, hermanos, Juan 3, 31 y 32, parte A.
El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, hablando de Juan el Bautista. Pero dice, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Cristo qué dijo? Dice que hablaba lo que el Padre le dice. Lo que vio, lo que oyó, por eso él testificaba, hermanos. Es Dios mismo entonces encarnado, trayendo el testimonio, la revelación plena a su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, era notorio, hermanos, que Dios mismo estaba hablando. Por ejemplo, nosotros encontramos en Mateo capítulo 7 estas palabras, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo estaban rodeadas de autoridad, porque era Dios mismo trayendo el mensaje a su pueblo. Había una gran diferencia entre la autoridad que expresaba nuestro Señor Jesucristo que todos los demás maestros que enseñaba el pueblo. Y el erudito J.C. Ray así lo expresa en este pasaje, hermanos. Dice, comienzo la cita: no es como los meros ministros humanos que solo declaran lo que les ha enseñado el Espíritu Santo e inspirado para que les comuniquen a otros. Como Dios declara como autoridad verdades que había visto y oído y conocido desde toda la eternidad con el Padre. Muy cierto, hermanos. Nosotros, o los autores de la Biblia, pues, fueron enseñados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados para que puedan escribir estos libros de las Escrituras para que nosotros conozcamos. Pero Cristo, siendo Dios mismo, como dice J.C. Ray, ¿no? Como Dios declara con autoridad verdades que había visto y oído y conocido desde la eternidad con el Padre. Porque la segunda persona de la Trinidad encarnado es eterno. Tenía comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad. Dentro del plan de redención, amados hermanos, la venida del Mesías ponía fin al oficio profético, pues lo que los profetas anunciaban había llegado, estaba ya presente, se había encarnado. Aquel que había de venir ya estaba presente, hermanos. Es por eso que nosotros encontramos, por ejemplo, el autor de la epístola de Hebreos, cómo inicia su carta de la siguiente manera. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 1 y leamos los versículos 1 al 3, parte A nada más. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, parte A. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que entonces, hermanos, entendiendo esto, debemos hacernos en este instante esta pregunta: ¿qué más mensaje profético necesitaba el pueblo de Dios? La respuesta claramente es ninguno, hermanos. Porque lo que va a entrar a hacer el Espíritu Santo de Dios a los apóstoles del Señor Jesucristo es hacerles entender el mensaje y la obra de nuestro Señor Jesucristo.
El Espíritu Santo va a tomar, por decirlo así, a los apóstoles después de la venida del Mesías, va a traerles a memoria, amados hermanos, lo que el Señor les enseñó. El Nuevo Testamento habla, las epístolas, los profetas, los apóstoles hablan de Cristo, lo que Cristo les enseñó, hermanos. Lo que el Señor hizo para que ellos puedan entonces dejar plasmado dicho mensaje de la verdad. El mismo apóstol Juan señala esa verdad de lo que va a hacer el Espíritu Santo ahora, hermanos, con los apóstoles del Señor. Ellos no van a traer nuevas revelaciones, ya no, sino que van a traer el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el Nuevo Testamento, hermanos. No hay nueva revelación. No hay. Todo lo que había sido profetizado se cumplió en Cristo. Es la revelación plena. En Juan capítulo 14, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 26, es claro, la obra del Espíritu Santo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo entonces les enseñaba a los apóstoles cuál era el ministerio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les está diciendo cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Iba a tener en sus vidas, les iba a enseñar, les iba a recordar, les iba a traer a memoria todas las palabras que el Señor les había enseñado, les había dicho. Les iba también a enseñar el significado en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dos capítulos después, amados hermanos, en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 13 al 14, el Señor les sigue diciendo algo muy importante también, hermanos. Capítulo 16 de Juan, versículo 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que entonces, hermanos, podemos señalar claramente que con la venida del Mesías, el oficio profético cesa en el sentido de que todo apuntaba, todas las profecías apuntaba a Cristo y ahora Cristo estaba presente. Ahora el Espíritu Santo guiará a los apóstoles del Señor a dejar reflejado a través de sus escritos, nuestro Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos, el significado de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay nueva revelación, hermano. No hay nueva revelación. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo les iba a guiar a ellos. Y nosotros disfrutamos, hermano, sí, su palabra. Regresemos a Juan 3. Nuevamente leamos el versículo 31-32a. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo mismo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Lo que vio, oyó, eso habla. Eso lo sigue enseñando. En otras palabras, amados hermanos, lo que está diciendo Juan aquí, en este inicio de la reflexión, es que toma como comparación al más grande de los profetas de todos los tiempos, que era Juan el Bautista, y señala en cuanto a la venida de aquel que los profetas señalaban.
Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué más revelación podría el pueblo de Dios esperar? Esta es una pregunta que todos los cristianos debemos hacernos. Y aquellos que van con nuevas profecías, con nuevos mensajes novedosos, lo que deberían hacer al entender estas verdades es arrepentirse. Y más bien, amados hermanos, venir a disfrutar de la gloriosa verdad del Evangelio. El mensaje sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje apostólico. Pero mucha gente busca esas nuevas profecías, novedades, mensajes novedosos, pero no. La revelación completa es Cristo. Y por tanto, el Nuevo Testamento, sus apóstoles, sus discípulos, hablarían de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender. Y es por eso, amados hermanos, que a continuación, en medio de esta reflexión, el apóstol Juan señala la tragedia más grande que un hombre puede realizar en su existencia. Y es esto: teniendo a la mano el mensaje del Evangelio, dado por nuestro Señor Jesucristo, repartido por los apóstoles, el mensaje apostólico, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo a la mano, ¿qué? Despreciar. Eso pasa en el mundo. Eso pasó también en algún momento con nosotros, cuando ha sido predicado el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo nos ha sido enseñado, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos despreciado. Por eso el versículo 32, hermanos, finaliza de esta manera: y nadie recibe su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Ahora, claramente que esta es una hipérbole. Hipérbole es algo exagerado de hablar de algo. Es una hipérbole que el apóstol Juan utiliza, hermanos, cuando habla que nadie recibe su testimonio. O sea, es una exageración. Tengamos claro, porque no podemos decir que nadie recibió su mensaje del Evangelio. Lo que tiene la intención el apóstol Juan es señalar que la mayoría de los judíos, hermanos, que en el contexto de lo que vaya el Evangelio narrando, la gran mayoría de los judíos rechazaron, despreciaron el testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La lectura que hemos tenido en la mañana: fariseos conocedores de la ley, saduceos también, intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Despreciaron a Cristo. Buscaron que intentar ponerle tropiezo para que cualquier cosa buscaran. ¿Para qué? Para matarlo. Es triste, hermanos, pero esa es la realidad. Despreciando el testimonio de la persona del Señor Jesucristo, ellos despreciaron, hermanos. Así como en el siglo I, el día de hoy también, hermanos, todo el mundo habla de Dios, sí. Los fariseos, los saduceos hablaban de Dios, sí. Se creían dignos de ser parte del reino de Dios, sí. Y muchos también en este mundo hablan de Dios. Cuando hablan las personas acerca de Dios, lo hacen de una manera tan autoritativa, ¿no? Pareciera que a veces sorprende, hermanos, pero su fuente surge ¿dónde? De su malvado corazón. Por eso se hace un Dios a medida de su corazón, a medida de su pensamiento, pero no como Dios se ha sido revelado en su palabra. Todo el tema también relacionado a Dios, cuando hablan acerca, por ejemplo, de la salvación, también hablan conforme a lo que está en su corazón, despreciando el testimonio de Cristo. Por eso estas personas están tan apasionadas, hablan de Cristo y tienen su fuente de su entendimiento en su corazón, porque no conocen las Escrituras verdaderamente, hermanos. Volvamos a leer, por favor, que Mateo capítulo 22, los últimos versículos. Hablaban de Dios, conocían las palabras de Dios, sí. Pero ¿qué pasó?
desde el 41, dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué penséis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y 46 dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué los fariseos dijeron que es hijo de David? Y se quedaron ahí su entendimiento. Porque en su corazón estaba eso, esperando a un rey que le liberara ¿de qué? De la opresión, del yugo de los romanos, pero no un salvador. Conocían que iba a venir un Mesías, pero como no calzó a su medida de su corazón que ellos estaban esperando, despreciaron a Cristo. Porque ellos que estaban esperando un rey que venga, ¿no?, cabalgado en un caballo, un rey que con sus ángeles venga a destruir a los romanos. Pero como no fue así, como su corazón estaba, su entendimiento de Dios era conforme a su corazón malvado, lleno de pecado, despreciaron. Y eso conociendo las Escrituras. Pero como dije en ese momento, si nosotros entendemos las Escrituras, hermanos, es por la gracia del Señor. Nosotros no somos más sabios que ni los fariseos ni los saduceos. Si no fuera por la gracia del Señor, hermanos, por su Santo Espíritu que nos da el entendimiento de ello, no entenderíamos, pensaríamos también, o nos haríamos nuestro Dios conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra medida. Pero estas personas, amados hermanos, como dije, a veces apasionadamente hablan de Dios y tienen pues su fuente de su entendimiento en su corazón caído. Cuando se les presente el mensaje que viene de Dios, el mensaje que surge de las Escrituras, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje apostólico, cuando se les presenta a estas personas que hacen, lo desprecian. Como despreciaron los fariseos, los saduceos. Y es por esto que el apóstol Juan, amados hermanos, en medio de esta reflexión, contrasta esta triste realidad que se ha señalado de que nadie creía. El apóstol contrasta esta triste actitud de hermanos. Leamos Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Quiénes reciben, amados hermanos, testimonio de Dios? Aquellos por la obra soberana de Dios, su Santo Espíritu le dan nuevo nacimiento, y ellos reciben ese testimonio. ¿Y qué hacen? Atestiguan que Dios es veraz. Y una mejor traducción es utilizar la palabra certifica, hermanos. En la nueva versión internacional, dice de Juan 3:33 de la siguiente manera: el que lo recibe certifica que Dios es veraz. La expresión señala, amados hermanos, que aquel que cree en el testimonio de aquel que viene de lo alto. ¿Quién viene de lo alto? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. De aquel que está sobre todas las cosas, aquel que cree en dicho testimonio, ¿qué hace? Coloca un sello, coloca un certificado, confirma que Dios es veraz. Porque cuando nosotros abrazamos, hermanos, las enseñanzas de las Escrituras, a la luz del Espíritu Santo, estamos haciendo lo que Dios me dice es verdad.
Pero si tú rechazas lo que dice la Escritura, estás diciendo Dios es mentiroso. Y nosotros al poner ese sello, a colocar ese certificado, confirmamos que Dios es veraz, que Dios no ha mentido, hermanos. Que lo que Dios está hablando por medio de sus profetas, lo que Dios está hablando por medio de la Escritura, que el testimonio que trae la persona del Señor Jesucristo es veraz, hace a Dios veraz, hermanos. Así como en la época desde la cual escribe el apóstol Juan, alguien que certifica como verdadero, por ejemplo, un escrito, amados hermanos, en la antigüedad, era colocado el sello de su propio anillo, diciendo esto es veraz. Entonces es una expresión, amados hermanos, que nosotros podemos decir: creo que en Jesús como el Señor y el Salvador de mi existencia, porque creo en la palabra de Dios, certifico que Dios es veraz, que Dios no miente. Porque rechazar lo que dice el testimonio de Cristo, hermanos, que estamos diciendo que Dios es mentiroso. No es tan simple decir, no creo lo que dice la Escritura. No queda ahí, hermanos. Estamos diciendo a Dios, tú eres mentiroso. Lo que tú has revelado, lo que tú das testimonio en tu palabra, para mí no es verdad. Lo que dice mi corazón, eso es lo que yo creo. Y tú eres mentiroso. No es simple el decir, no creo lo que dice la Escritura. Si la palabra del Señor me dice, guarda el cuarto mandamiento, no abrazaré, y me está diciendo, no creo lo que tú dices. Así como Dios Padre, también, amados hermanos, lo encontramos dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que certificando, atestiguando del Hijo, hermanos. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando nosotros vemos el transcurso o en el hecho del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vemos las tres personas de la Trinidad. Es claro, hermanos. No dice acá están las tres personas de la Trinidad, pero por implicancia vemos al Padre, que ahorita está hablando, el Espíritu Santo, que baja. ¿Y quién estaba siendo bautizado? La segunda persona de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad están presentes ahí. El que no cree que Dios es trino, no cree esta palabra. Y al no creer esta palabra que está diciendo, eres mentiroso, Dios. Lo terrible, hermanos, no abrazar las doctrinas de las Escrituras. Lo mismo también ocurre, amados hermanos, en Mateo 17. Mateo 17, versículo 5. Hablando de la transfiguración de nuestro Señor, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces, hermanos, ese es el punto a resaltar aquí, hermanos, en estas palabras del apóstol Juan en el versículo 33, de aquel que cree. Menospreciar entonces, hermanos, el testimonio del Hijo, menospreciar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es menospreciar al Padre, porque el Padre está testificando del Hijo, está dando testimonio del Hijo, porque es menospreciar el mensaje más excelso de Dios al hombre. Es por eso, hermanos, que finalizando el ministerio público, cuando era evidente que la gran mayoría de los judíos no creían en él, el Señor Jesucristo declaró lo siguiente. Juan capítulo 12, versículo 44. Nos dice en este Evangelio de Juan, en este capítulo:
Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, clamó, levantó la voz, no solamente habló, clamó, entendiendo que no, que es clamar, alzar nuestra voz. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si nosotros abrazamos la doctrina de Cristo, hermanos, también abrazamos al Padre. Y si no creemos en Cristo, despreciamos al Padre. No creemos. Entonces rechazar el mensaje del Señor Jesucristo es despreciar a Dios mismo, hermanos. El mismo apóstol Juan, cuando escribe en su primera epístola, dice lo siguiente. Vayamos por favor a primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 9 al 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Lo terrible que es despreciar el testimonio del Padre acerca del Hijo. Es triste también despreciar el testimonio que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo del Padre y del mismo. Es triste también despreciar el testimonio que dijeron los apóstoles, los profetas. Porque la palabra, Juan es un apóstol y estamos meditando en el Evangelio de Juan. Despreciar ese testimonio también es despreciar a Cristo, es despreciar a Dios, hermanos. Y hoy en día muchos aparentan con sus palabras ser temerosos de Dios, hermanos, pero solo palabras, porque desprecian el mensaje de las Escrituras, lo consideran un mensaje quizás obsoleto, un mensaje antiguo, un mensaje pasado de moda. Ahora bien, ellos pueden tomar esa actitud rebelde frente a la palabra del Señor, pero esta verdad, hermanos, es lo que está aconteciendo. Están diciéndole a Dios, eres un mentiroso. No abrazar las Escrituras, no abrazar las doctrinas de las Escrituras, es decirle a Dios, eres mentiroso. Abrazar que solamente Dios es amor, amor, amor. Y no entender que Dios es justo también, que no tomará por inocente al culpable, es decirle que eres mentiroso. No lo dirás con palabras, pero es lo que implica, hermanos. Aquel que desprecia el testimonio de Jesús, aquel que desprecia el testimonio apostólico, aquel que desprecia las Escrituras, por más religioso que sea, por más adulador de Dios que se muestre, está expresando, está diciendo, amados hermanos, directamente, Dios, eres un mentiroso. Y eso es una blasfemia, amados hermanos. Porque un atributo divino es que Dios es verdad. No dice la verdad. Él es verdad. Es la verdad. La mentira es asociada a Satanás, hermanos. Cuando tú le presentas a alguien, por ejemplo, la verdad del Evangelio, que estamos en una condición de pecado,
Y el único medio dado por Dios para que el hombre pueda ser salvado es nuestro Señor Jesucristo. Confiar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quien escucha, rechaza ese mensaje del Evangelio, está diciendo, hermanos, cuando dice de repente, pero que falta adicionar buenas obras. No, pero tenemos que hacer buenas obras. No, está bien, Cristo hizo el 99% para mi salvación, pero a mí me toca el 1%. Tenemos que hacer buenas obras. O quizás no muchos dicen, no, pero yo tengo que hacer lo que la Iglesia de Roma me ha ordenado, los sacramentos. O yo tengo que confiar quizás en María o en otros santos que también interceden por mí. O también puede decir, no, Dios es amor, es bondad. Y al final y al cabo, Dios nos ama a todos por igual. Lo que estás diciendo es que Cristo no es suficiente. Porque el Padre nos dice que Cristo es suficiente. Estás diciendo, pues no, para mí no es así. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que llevarme un poco de gloria en mi salvación. Pero no es así, amados hermanos. Cuando alguien expresa esto, amados hermanos, está demostrando, está diciendo que el testimonio de Cristo pues no sirve de nada. Habiendo demostrado la verdad de las Escrituras, lo que está diciendo es que Dios eres un mentiroso, le está diciendo, hermanos. Y esa es la verdad, hermanos. Y esa es la gran tragedia que muchos que conviven a diario con nosotros, aún en muchas iglesias, hermanos. Es triste, sí, pero es la realidad, hermanos. El apóstol Juan refuerza este peso que tiene el testimonio de Jesús, señalando que Cristo fue dotado con toda potencia divina. Entrando a nuestro segundo punto, hermanos. El apóstol Juan refuerza el peso que tiene el testimonio de Jesús, señalando que Él fue dotado con toda potencia divina. Juan 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, hablando de Cristo, dice, las palabras de Dios hablan. Y eso lo testificó Cristo. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Los profetas de Dios habían hablado al pueblo, eran capacitados por el Espíritu Santo, en medida de su voluntad en cuanto al mensaje específico que debían compartir al pueblo. Nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo, pero en medida. Pero en contraste, Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, fue dotado sin medida. Es decir, fue ungido en cuanto en su naturaleza humana, con la plenitud del Espíritu, como el mismo apóstol Pablo también lo expresa en su epístola a Colosenses, hermanos. Pablo decía, y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 9, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como lo expresó también Matthew Henry, un erudito, él dice, el Espíritu no habitaba en él como en un vaso, sino como en una fuente, como en un océano sin fondo. Fin de la cita. Así que, amados hermanos, entonces el apóstol Juan, en cuanto a esta reflexión que estamos meditando, en cuanto a esta reflexión del testimonio de Jesús, lo que está intentando hacer en medio de esta reflexión, hermanos, en esta reflexión teológica, es colocar en lo más alto que él puede expresar la importancia, hermanos, lo maravilloso del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y despreciarlo es lo más terrible. Y despreciarlo, entiéndanlo, hermanos, es decir a Dios, eres mentiroso. Ha dicho,
el que de arriba viene es sobre todos. Ha dicho, pues Dios da el Espíritu por medida. Pero la tragedia que Juan expresa, hermanos, y que vemos que persiste hasta el día de hoy, es que el más excelso de los profetas que quedaba, pues se quedaba muy corto en cuanto a la grandeza del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo terrible que, amados hermanos, es que se había despreciado y lo habían despreciado aquellos que históricamente, hermanos, habían anhelado a aquel que debía venir. Tenían conocimiento, sí. Anhelaban que venía el Mesías, sí, pero quisieron despreciar. Despreciaron la palabra del Señor. Con eso le han dicho a Dios, eres mentiroso. Seguramente hasta con su boca lo han dicho, porque su entendimiento del Cristo, del Mesías, era distinto de lo que la Escritura había hablado. Al mismo tiempo, hermanos, podemos decir que al día de hoy muchos que creen tener una relación con Dios desprecian la verdad de las Escrituras, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y que soy enfático y reiterativo en esto, hermanos. Es la gran desgracia del hombre. Conociendo las Escrituras, desprecian el testimonio de Cristo. Al decir, hermanos, que la salvación se pierde, estás despreciando a Cristo. Tu salvación está dependiendo en ti y no en Cristo. No es menor, hermanos, pensar de esa manera. Estás diciendo a Cristo tu obra, no sirvió. Es por esta razón, hermanos, que el apóstol Juan también, finalizando esta reflexión teológica, trae las implicancias de abrazar o despreciar el testimonio que Dios ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan va a finalizar esta reflexión trayendo las implicancias que tiene abrazar el testimonio de Jesucristo o despreciarlo. Juan capítulo 3, versículo 35. Leemos. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si hay algo claro en esta reflexión de Juan, hermanos, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el vínculo directo que hay entre Jesucristo y el Padre. Como el mismo Señor Jesucristo también lo expresó en Juan capítulo 14, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el plan glorioso, amados hermanos, diseñado en la eternidad por el Dios Trino. ¿Cuál? Es la gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. Ese es el plan eterno, hermanos, el plan maravilloso realizado por la eternidad desde antes que todo existiese, en la eternidad pasada. Y eso también apuntamos ¿a dónde? Al pacto eterno de redención. Que estamos viendo el cumplimiento de ese plan, de ese pacto, hermanos. Cristo haciendo la obra, dotado por el Espíritu Santo, como hemos visto en la enseñanza. ¿Se acuerdan, hermano? Nosotros también encontramos, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Recordemos que aquí el apóstol Pablo de alguna manera no abre la cortina de la eternidad, de decirlo así de alguna manera, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Filipenses también, hermanos, en el capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo señala lo siguiente, hermanos. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que, hermanos, el plan glorioso diseñado en la eternidad pasada por nuestro Dios Trino es la gloria del Padre por medio de la gloria del Hijo. Sin aceptar el testimonio de Jesús no hay esperanza alguna, hermanos, porque realiza el plan de Dios para la existencia del universo. Así que, cuando tú escuchas, yo amo a Dios, pero no acepto eso de la salvación por fe. Yo amo a Jesús, pero aborrezco lo que la fe cristiana enseña y no obedezco en sus mandamientos. Nos está revelando la condición verdadera de ese hombre. Es terrible, porque estás despreciando el testimonio del Padre sobre el Hijo. Volvamos a leer Juan 3:25. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dentro de estas cosas que el Padre ha entregado en su mano al Hijo, hermanos, es hacer juicio. Nuestro Señor Jesucristo es el juez designado. Más adelante, en Juan capítulo 5, leemos lo siguiente, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y claro, el apóstol Juan entonces enfatiza el desprecio al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, al testimonio de los apóstoles, que ellos predicaron también, que ellos enseñaron también y dejaron escrito por inspiración del Espíritu Santo. El testimonio apostólico en las Escrituras es rechazar, es llamar mentiroso al Padre, es despreciarlo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Imagínate ahí, hermanos, ante el cual has despreciado su mensaje, su testimonio, ante aquel que le has dicho que eres un mentiroso. Alguien podría decirle, pero yo nunca te he dicho mentiroso. Con palabras no lo has dicho quizás, pero con tus actos, con despreciar el testimonio de Cristo, no abrazar a las Escrituras, implícitamente le has dicho, eres mentiroso, Dios. Cuando piensas que tu salvación es por tus obras, o tienes que añadir algo de lo que tú haces, que no eres tan malo, quizás en tu corazón tú dices, no, pero no soy tan malo, como todo ese tipo de esas acciones, actitudes que estás haciendo, y diciendo que aquel que tiene el derecho a hacer juicio a Cristo, eres un mentiroso, porque no has abrazado el testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No estás dependiendo enteramente de Cristo, estás diciendo, si Cristo dice, yo les doy vida eterna. Y después dices en otro momento, no, pero yo pierdo mi salvación. ¿Qué le estás diciendo a Cristo? Eres mentiroso, no me das vida eterna. No es simple, hermanos, esa doctrina de que se puede perder la salvación. Toca mucho.
aquel que aún tenga atesorando en su corazón que hay una balanza, porque muchos dicen, no hay una balanza, cuando en segunda venida va a haber una balanza de justicia, que van a ser pesados, dicen, no, tus obras son buenas y con tus obras son malas. Y si has hecho más obras buenas, entonces la balanza va a bajar para tu favor. Están despreciando el testimonio de Cristo, la obra, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, o Jesucristo tiene máxima importancia en nuestra existencia, lo cual está relacionado con su testimonio, o Jesucristo no tiene ninguna importancia alguna, hermanos. Esa es la realidad. Aunque trates de justificar tu incredulidad con palabras como tú quieras hacerlo, la única manera de huir de ese juicio es huyendo hacia el juez, no contra el juez. Es por eso, amados hermanos, el apóstol Juan cierra esta reflexión con estas palabras. Juan capítulo 6, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miremos primero, hermanos, la gloriosa verdad que disfrutan aquellos que por medio del Espíritu Santo se han aferrado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Despreciar este testimonio, decir que mi salvación puesta depende de mí, que si hago malo, pierdo esa vida, pero acá dice vida eterna. ¿Qué significa eterna? Es para siempre. Es despreciar a Cristo, es decirle, Cristo, eres mentiroso, no creo en ese testimonio. Tiene, dice, no dice tendrá, sino dice tiene. Y ya disfrutamos ese estado maravilloso, hermanos. Unión con Dios, paz, seguridad y certeza de que ni la muerte ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, hermanos. En Juan 5 leemos lo siguiente, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Abrazar el testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa persona tiene vida eterna. Aquellos que creen en el testimonio de Jesús, hermanos, tienen dicha, el gozo de disfrutar la seguridad de su salvación. Y aquellos que rechazan su mensaje, por más religiosos que sean, no disfrutan de esa gloriosa seguridad. Y una ilustración de esto es lo que sucede en Roma, hermanos. La mal llamada Iglesia de Roma, quienes, habiendo desechado el testimonio de Cristo, enseñan que nadie puede estar seguro, ellos dicen, de su salvación, a menos que sean, dice, por una super revelación de Dios. Dios tiene que revelarte algo extraordinariamente para que tú digas que verdaderamente eres salvo. Y ahí ya comienzan pues a añadir, para que tú seas salvo tienes que hacer esto, para que tú seas salvo tienes que hacer lo otro, despreciando la obra, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una desgracia, hermanos. Sin duda es la intención del enemigo, sí, hermanos. Es la intención de Satanás, ¿para qué? Para la vida de todos los hombres. Por el contrario, amados hermanos, a aquellos que hemos certificado que Dios es veraz al creer en el testimonio de Cristo,
estamos gozosos, estamos alegres, estamos plenamente seguros de nuestra salvación, porque la salvación descansa en Cristo, no en mi obra. No porque guardo el día del Señor, no porque ya no miento, no porque ya no robo. Pero con eso no estoy diciendo, entonces voy a seguir mintiendo, entonces no voy a ir a asistir a la cena del Señor o a guardar el día del Señor. No, hermanos. Sino que al realizar estos actos, no es que seamos más salvos, o estoy asegurando mi salvación. No, sería sino más salvado por gracia que más obras. Así lo indica también el apóstol Juan, amados hermanos, en el inicio de su primera epístola. Básicamente, lo que el apóstol Juan dice al inicio. Vayamos por favor a primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Estamos unidos a Cristo? ¿Tenemos comunión con el Padre? ¿Abrazamos ese testimonio? Todos creo que podemos decir amén. Y al final dicen: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién hablaba Juan el apóstol? De Cristo, de su obra, de su persona. Si rechazamos y decimos: no, pues voy a perder mi salvación. Cristo, eres mentiroso. Dios Padre, eres mentiroso, estás diciendo. Aquellos que hemos creído en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos el gozo, la seguridad de nuestra salvación. Hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Es algo ilógico, ¿no? Pensar, Cristo nos saca de muerte a vida y después nos vuelve a muerte. Y después nuevamente solamente pensando en nuestra lógica, hermanos, es algo incoherente. Es triste, hermanos. Tenemos vida eterna, hermanos. Versículo 36 al inicio dice, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Qué gozo maravilloso, amados hermanos. Ya disfrutamos. Pero dice al final, Juan 3, versículo 36, parte D. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y no queda ahí, sino que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 36, parte B, hermanos. No verá la vida es una expresión dura, hermanos, pero señala la realidad de la condición de todos los hombres en su estado natural. En un momento nosotros estuvimos así, fuimos concebidos con esa misma maldición, nacimos también con la misma situación, con la misma condición, de que el Señor nos sacó de muerte a vida. Podríamos decir también, la Escritura señala que el hombre en su estado natural, como muertos que caminan, deja que los muertos entierren a los muertos, dijo el Señor. Porque la persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente hablando. Podemos verlo sonreír, sí, seguramente, pero sabemos que por dentro llora.
pues no están que desligados de Cristo. Cristo no está con ellos. No saben cómo explicarlo, pero la verdad que es en su corazón sabe que su tiempo se va agotando y que una eternidad, un tormento eterno es lo que le espera a todos aquellos que desprecian al testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque saben que van a morir sin Cristo, no unidos a Cristo. El Señor Jesucristo señaló también esta triste verdad de la condición del hombre, de su estado natural, como es las palabras que podemos encontrar en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 8. Versículo 21-22. Mateo capítulo 8, versículo 21-22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. 22. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es la condición, hermanos. El apóstol Juan, en cuanto a aquel que desprecia el mensaje, al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, testimonio que fue tomado por los apóstoles y dado a toda la iglesia, a través de las Escrituras, aquel que desecha el testimonio de Jesús, el apóstol Juan le dice que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, habla en tiempo presente, sino que está sobre él. Amados hermanos, si David expresó el peso de la mano que Dios cuando estaba sin confesar sus pecados, un peso que él tenía, dice que sus huesos aún se estaban secando, y lo atroz que la ira de Dios estaba en su existencia, hermanos. Es como si fuera, hermanos, que una espada siempre esté presente en nuestro cuello, constante en nuestro cuello. Pero, amados hermanos, el hombre no nace, tengamos en cuenta, en un estado neutral en cuanto a Dios. Muchos creen, tristemente, aún ahí se ve, hermanos, que no aceptan, que no abrazan la realidad, lo que dice las Escrituras. Las Escrituras desde el principio nos dice, después de la caída, nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todo ser humano fue concebido aún con esa condición. En su estado natural todo hombre está así, bajo la ira de Dios. El hombre no nace en un estado neutral, como muchos creen, que los bebés son santos, que no tienen pecado. El hombre nace siendo enemigo de Dios bajo su ira, condenado. La muerte y la oscuridad le rondan como el momento definitivo de su existencia, hermanos. Y después no habrá posibilidad de salir de dicho estado de condenación. Por eso, hermanos, es impresionante conocer este versículo 36 de Juan 3. Es el único pasaje en todos los escritos de Juan, amados hermanos, en su evangelio y aún en sus epístolas, donde el apóstol Juan hace referencia a la ira de Dios. Y es impresionante el entender que lo hace en relación al despreciar el mensaje y el testimonio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que muchos traten de no hablar en cuanto a Dios como Dios airado, con el hombre, aunque la Escritura nos dice, hermanos, que Dios está airado, dice, con el impío todos los días. Pero no quieren abrazar. ¿Qué están haciendo? Dios es mentiroso. Cuando dicen, no, Dios es amor, 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 nada más. Abrazar solamente uno de sus atributos o exaltar solamente pocos de sus atributos se sirve también. En otras palabras, no creo que tú seas justo. No creo que tú estás airado con el impío. ¿Qué le estás haciendo con eso? Eres mentiroso. El hombre sin Cristo es un ser pecador sin Salvador. Amante de qué? De transgredir la voluntad divina, y ese estado no tiene otra respuesta por parte de Dios. ¿Qué? La ira. Su ira.
porque eres santo, 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 que no tomará por inocente al culpable. Todos somos concebidos culpables, todos nacemos culpables, sí. Merecedores de la ira, sí. Pero el Evangelio es un refresco, hermanos. Cristo ya bebió la copa de la ira de Dios enteramente. Ya nosotros como creyentes ya no beberemos esa copa de la ira. Tenemos paz con Dios. Ya no somos sus enemigos. Pero el hombre sin Cristo, la copa de la ira la beberá completamente, por toda la eternidad. Entonces la ira de Dios no es un principio impersonal de retribución, hermanos, sino que es una respuesta personal de un Dios santo que viene a su propio mundo, tristemente caído en rebelión, y encuentra a pocos que quieren tener algo que ver con él, hermanos. Tales personas están condenados, aquellos que rechazan el testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tú que me escuchas y que has visto el mensaje de la fe cristiana como algo ridículo quizás, quiero decirte lo siguiente: ten misericordia de ti mismo. Humíllate, clama a Dios que te dé salvación al creer en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en todo su testimonio, no como tu corazón piensa. Recuerda que tu corazón es engañoso, más que todas las cosas. Quiero cerrar, amados hermanos, esta predicación de esta reflexión que trae el apóstol Juan con las palabras de J.C. Ryle, que expresó lo siguiente. Comienzo la cita. Dice: si la fe en Cristo trae consigo privilegios inmediatos y presentes, permanecer en la incredulidad es encontrarse en un estado de tremendo peligro. Si el cielo está muy cerca del creyente, el infierno debe estar muy cerca del incrédulo. Cuanto mayor sea la misericordia que ofrece el Señor Jesús, mayor será la culpa de los que la rechazan y desestiman. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vuelvo a repetir, es muy diciente lo que dice J.C. Rey. Si la fe en Cristo trae consigo privilegios inmediatos y presentes, permanecer en la incredulidad es encontrarse en un estado de tremendo peligro. Si el cielo está muy cerca del creyente, el infierno debe estar muy cerca del incrédulo. Cuanto mayor sea la misericordia que ofrece el Señor Jesús, mayor será la culpa de los que rechazan y desestiman. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Mediten, amados hermanos. ¿Cuál es su condición en estos momentos delante de Dios? ¿Estás unido a Cristo? ¿Has abrazado todo el testimonio de la persona y las obras de nuestro Señor Jesucristo? Y si es así, glorifica a Dios. Estás en un estado de privilegio. Y si no estás abrazando todo el testimonio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo digas con tus palabras explícitamente, Dios, eres un mentiroso, implícitamente lo estás diciendo. No creo lo que tú dices en esto, eres un mentiroso. Cuidado. Que esto les lleva a meditar en su vida espiritual, amados hermanos. Y aquellos que aún no conocen a Cristo, corran a Cristo en arrepentimiento y fe. No sigan despreciando. Cuanto mayor sea la misericordia que ofrece el Señor Jesús, mayor será la culpa de los que rechazan y desestiman. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios les bendiga, amados hermanos.